Primero, ¿cómo van con la tarea? ¿Han podido verla? Bueno, la primera pregunta, que es la que ya está la materia lista ya para poder desarrollarla. No sé si le habrán pegado alguna miradita. Sí, si se dieron cuenta, la primera pregunta, de hecho, todo lo necesario para resolverla, de hecho, lo vimos con ejemplos en clase. Así que no debería crear mayores dificultades. Ya, ok. Trata de no dejarla por última hora. Sí. Ahora, ojo, fíjense que en la publicación, fíjense que aparece como fecha de entrega hasta el 11 de agosto y dice que se aceptan atrasos hasta el 21 de agosto, ¿sí? Esos atrasos no van a tener penalización, ¿sí? Para que lo tengan claro, ¿ya? Solamente como para respetar, digamos, la fecha que habían dado desde la escuela, ¿sí? Que se había informado. Eh, pero lo ideal sería que la trabajaran pensando en que la fecha de entrega es el 11 de agosto, ¿sí? Como para que no se les junte con otras cosas de ahí en adelante. Estaba viendo acá. Ya, eso. Eh, ok, entonces hoy día vamos a. eh, no creo. eh, en cuanto a. Ya, la organización de los tiempos, ya sí, pero ahí ya no es mucho lo que puedo hacer yo. Sí, perfecto. Entonces, lo último que habíamos visto fue sobre este asunto de definir estos dos subespacios vectoriales que están asociados a toda transformación lineal, ¿sí? Que los definimos como el núcleo y la imagen de la transformación, ¿sí? Y aparte dimos un par de conceptos que van asociados, ¿sí? Que son las dimensiones de estos espacios, que lo llamamos la nulidad por una parte para el núcleo, ¿sí? Que el núcleo, recuerden, son todos aquellos vectores donde la función se anula, y por otra parte la dimensión de la imagen, que la llamamos el rango, ¿sí? Que es la cantidad de dimensiones que ocupa, digamos, el conjunto imagen en el espacio de llegada. Eh, bueno, no hay mucho más que profundizar en eso. Nosotros ya vimos con un ejemplo de qué manera nosotros podemos estudiar esos conjuntos, ¿sí? Para una transformación lineal dada. Eh, y también de qué forma nosotros podemos utilizar otras veces esos conjuntos para determinar cuál es la forma general de la transformación, ¿sí? Finalmente, eso podríamos decir que el conjunto núcleo y el conjunto imagen, esos dos subespacios vectoriales, entregan toda la información necesaria para poder definir la transformación en su totalidad, ¿sí? Bueno, ahora nosotros nos vamos a dedicar a ver algunas consecuencias que tiene esto, ¿sí? Y finalmente el teorema núcleo-imagen, que va a ser con lo que vamos a finalizar la clase de hoy, ¿sí? Entonces, veamos algunos resultados que se pueden tener, que salen directamente de las definiciones, ¿sí? Entonces y de hecho esto tiene nombre de teorema y todo, ¿sí? Pero la demostración sale cortita, sale en un par de líneas. Vamos a considerar T de U a B, ¿sí? Dos espacios vectoriales, ¿sí? Recuerden que nosotros digamos, en los ejercicios vamos a trabajar típicamente con transformaciones que van de Rn a Rm, ¿sí? Ya lo comentamos por qué, porque finalmente cualquier espacio de dimensión finita termina siendo isomorfo a un espacio de la forma Rn, ¿sí? Eh, Así que en realidad en términos de cálculo basta trabajar con esas, ¿sí? Pero todos estos resultados son más generales, ¿sí? Son resultados que se tienen para espacios de dimensión, o sea, para cualquier par de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces voy a tomar una transformación que va desde U hacia B, lineal. Entonces se cumple lo siguiente. Entonces vamos a tener que T es inyectiva, ¿sí? Solo si
el núcleo de esa transformación es solamente el 0, ¿sí? Recuerden que el núcleo, al ser un subespacio vectorial, siempre contiene al 0, ¿sí? El 0 siempre está dentro del núcleo, ¿sí? Pero en aquel caso, que el 0 sea el único elemento que hace que la función se anule, entonces vamos a tener que inyectiva, ¿sí? Esto es finalmente lo que nos dice el resultado, ¿sí? De hecho, una equivalencia. Entonces, la demostración de esto es bien cortita. Voy a primero demostrar que si T es inyectiva, entonces voy a demostrar que el núcleo está contenido en el 0, en el conjunto que tiene solo el 0, ¿sí? Porque la otra inclusión siempre la tengo. El 0 siempre está contenido en el núcleo, ¿sí? Entonces, voy a tomar U, un vector que esté en el núcleo de T, y voy a demostrar que ese vector tiene que ser el 0, ¿sí? Entonces, es decir, T de U igual 0, lo que a su vez, por las propiedades de las funciones lineales, es igual a T de 0. Así, T de U es igual a T de 0, ¿sí? Porque los dos valen 0, ¿sí? Pero como T es inyectiva, ¿sí? La inyectividad que nos dice una función f en general es inyectiva, ¿sí? Solo si se verifica que si la función vale lo mismo en dos puntos, entonces esos puntos tienen que ser iguales, ¿sí? Tengo que estar evaluando donde mismo. Entonces, como yo sé que T de U es igual a T de 0, entonces se concluye que U es igual a 0, ¿sí? Y eso es justamente lo que quería demostrar. Demostré que si yo tomo un elemento cualquiera en el núcleo, ese necesariamente tiene que ser el 0, ¿sí? Así que el núcleo está contenido en el singleton 0, ¿sí? Y como la otra inclusión siempre se tiene, concluyo que tengo la igualdad. Para el otro lado, demostremos que sí, que esta, digamos, es la implicancia más útil, ¿sí? Finalmente, ahora, si yo quiero chequear si una transformación es inyectiva, me basta demostrar que el único lugar donde se anula es en el 0, ¿sí? Entonces, voy a tomar U1 y U2, dos elementos que estén en el dominio, tales que T de U1 es igual a T de U2, ¿sí? Yo quiero probar que la función es inyectiva, así que lo que a mí me gustaría demostrar a partir de esto es que U1 es igual a U2, ¿sí? Entonces voy a tomar estos dos que satisfacen esta igualdad. Como T es lineal, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si estos dos términos son iguales, ¿sí? Puedo restar, por ejemplo, T de U2 a los dos lados de la ecuación. Entonces, al lado izquierdo nos va a quedar T de U1 menos T de U2, y eso va a ser igual a 0, ¿sí? Pero como es lineal, este término de acá yo lo puedo juntar, y esto es lo mismo que T de U1 menos T de U2, ¿sí? Eso solo por linealidad. Pero como yo sé que el único punto, ¿sí? Porque mi hipótesis ahora es que el núcleo de la transformación es solamente el 0, ¿sí? Así que yo sé que el único punto donde esta transformación se anula es en 0. Así que si T de U1 menos U2 vale 0, eso implica necesariamente que U1 menos U2 tiene que ser 0, ¿sí? Porque es el único lugar donde la función se anula. Y por último acá, sumando U2 a ambos lados de la ecuación, concluyo que U1 es igual a U2. Por lo tanto, T es inyectiva, ¿sí? Entonces ahora cada vez que yo necesite chequear si una transformación lineal es inyectiva, me basta con chequear que el único lugar donde se anula es en el 0, ¿sí? Y ojo, eh, tiene que ser lineal, porque si no es lineal, varios de los argumentos que tiré acá se caen, ¿sí? O sea, de partida este, ¿sí? No, yo no podría pasar de acá hacia allá si la transformación no fuese lineal, ¿sí? Así que ojo con eso. Profe, Ujú. ¿las demostraciones se tienen que hacer ambas en simultáneo? O yo que pensé que con la primera parte ya como que se sabía que era inyectiva.
O puede No, ser porque cualquier ahí, razón. en la primera, acá, yo supuse que era inyectiva, ¿sí? Y Ya. demostré que el núcleo era solamente el cero. Después tengo que demostrar la otra, el otro implica, ¿sí? Porque como quiero demostrar una equivalencia, tengo que demostrarle implica hacia un lado y después hacia el otro. Ya, lo mismo cuando como tenemos una igualdad y decimos que uno pertenece a otro y que después ese otro Exacto, pertenece a... Ya, exacto. aquí son ambas demostraciones para recién decir que es inyectiva. Exactamente. O sea, es que en la primera asumo que es inyectiva para demostrar que el núcleo es solamente el cero. Y en la segunda, asumo que el Ya, núcleo es solamente el cero para demostrar que T es inyectiva. ya, Eso, gracias. de nada. Perfecto, entonces ahí tenemos la demostración de ese pequeño teorema. ¿Sí? Eh, ahora, con esto, de acá vamos a tener lo siguiente. Un corolario. Entonces, si T de U a B, lineal, claro, si T de U a B es lineal, entonces se tiene lo siguiente. Entonces, T es isomorfismo, y que eso lo que habíamos dicho, que ser un isomorfismo es básicamente que la función T, además de ser lineal, es biyectiva. ¿Sí? Entonces vamos a tener que es isomorfismo, sí, solo sí, y analicemos qué significa ser eh, biyectiva. ¿Sí? Biyectiva es ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Entonces esto va a ser equivalente a que el núcleo de la transformación sea solamente el cero, porque eso es lo mismo que ser inyectiva. ¿Sí? Y además, la imagen de T es igual al espacio de llegada. ¿Sí? Y eso es sobreyectividad siempre, siempre es eso. ¿Sí? Porque finalmente una función cualquiera, de hecho, es sobreyectiva si es que la imagen de la función es todo el espacio de llegada. ¿Sí? O sea, eso es decir, que todos los elementos del espacio de llegada o del conjunto de llegada para una función en general tengan preimagen. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, este es un concepto general para cualquier tipo de función. ¿Sí? Esto de dar esta igualdad, que la imagen de la función sea igual al conjunto de llegada, eso es decir que la función es sobreyectiva, pero eso es válido para cualquier función. Ahí ni siquiera necesito la linealidad. ¿Sí? Y lo que sí, esto es equivalente a que la dimensión, o bueno, lo voy a anotar con la anotación que habíamos dado, ¿sí? La dimensión del núcleo, que era la nulidad de T, es cero, y el rango de la transformación, que era la dimensión de la imagen, es igual a la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí? Y aquí estoy mencionando algo que no lo hemos detallado, ¿sí? Pero aquí ocurre lo siguiente. Fíjense que nosotros sabemos que en general la imagen de una transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio de llegada. ¿Sí? En general siempre tengo acá solamente una inclusión. ¿Sí? Si tengo igualdad, entonces la transformación es sobreyectiva. ¿Sí? Pero en general solo tengo una inclusión. Ahora, cuando hay una inclusión de un subespacio dentro de un espacio, entonces necesariamente se cumple que la dimensión de ese subespacio es menor o igual a la dimensión del espacio donde está contenido. ¿Sí? No puede tener una dimensión mayor en ningún caso. ¿Sí? Y si estos dos tienen la misma dimensión, o sea, si yo sé que uno es subespacio del otro y tienen la misma dimensión, entonces necesariamente van a ser iguales. ¿Sí? Eso ténganlo presente, lo voy a anotar acá como observación. Si voy a poner si Y es subespacio vectorial de Z, entonces son iguales. Perdón. ¿Van a ser iguales? Sí, solo sí. Sus dimensiones son iguales. ¿Sí?
Y ojo, que ahí es necesario que uno sea subespacio vectorial del otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tomo en el plano dos rectas que pasan por el origen, ¿sí? Se puede demostrar que esas dos rectas son subespacios vectoriales de R2, ¿sí? Voy a suponer que se cruzan, ¿sí? Y esos dos subespacios vectoriales, los dos van a tener dimensión 1, ¿sí? Pero no son iguales, ¿sí? Y eso pasa porque eh, eh, ninguno es subespacio del otro, ¿sí? Necesito esa hipótesis de que uno sea subespacio del otro, ¿sí? Y esto de acá, de tener esa hipótesis de que uno sea subespacio del otro, nos permite concluir que en realidad decir que la imagen de T igual a B equivale a que la dimensión de la imagen sea igual a la dimensión de B, ¿sí? Porque yo sé que siempre la imagen es un subespacio vectorial de B. Entonces, en base a esa observación sale que estas dos cosas de la derecha son equivalentes y estas otras dos son equivalentes por lo de arriba. Así que las expresiones completas tienen que ser equivalentes. Ok, eso es como lo que nos quedaba, digamos, un poco pendiente de lo que habíamos, de simplemente las definiciones de lo que eran los espacios, perdón, los subespacios núcleo e imagen. Pero ahora vamos a ver un teorema, que es el teorema núcleo-imagen, que nos dice que en realidad las dimensiones sí, las dimensiones del núcleo y la imagen no pueden ser cualquiera, ¿sí? Tienen que cumplir una cierta ecuación. Entonces, vamos a ponerlo acá. Veremos ahora que veremos ahora que si bien, si bien el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio de partida, y la imagen de T es un subespacio vectorial de B, ¿sí? Que es el espacio de llegada. Eh, de manera que, U y B podrían ser espacios distintos. La nulidad y el rango de T no pueden ser cualquiera, ¿sí? Vamos a ver que en realidad, que claro, lo que estoy diciendo, por ejemplo, mi transformación lineal podría estar definida sobre R2 y llegar al espacio de matrices de 3x3, ¿sí? Que son espacios que no tengo forma de comparar, ¿sí? Pero resulta que el núcleo, que va a ser un subespacio de R2, y la imagen, que va a ser un subespacio de las matrices de 3x3, eh, sus dimensiones no pueden ser cualquiera, ¿sí? Van a estar relacionadas mediante una ecuación que siempre se va a tener que cumplir, ¿sí? Y ese es el teorema núcleo-imagen. ¿Sí? Y este trabajo de acá, que finalmente la demostración de este teorema, se basa simplemente en hacer un trabajo ordenado con bases para estos espacios de acá, ¿sí? Entonces, sean U y D dos espacios vectoriales sobre, sobre un cuerpo, ¿sí? Puede ser un cuerpo cualquiera, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar en R, ¿sí? R en nuestro caso. Y voy a considerar T de U a B lineal. Supondremos además
que la dimensión de U es finita, ¿sí? Esto de acá hay que tener harto ojo, ¿sí? Porque en general yo, dentro de la definición de espacio vectorial, nunca pido eso, ¿sí? Que la dimensión sea finita, ¿sí? De hecho, hay espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿sí? Hay demasiados espacios de dimensión infinita, ¿sí? Pero este teorema es válido solamente en el caso en que el espacio donde parte la función tiene que ser un espacio de dimensión finita. Si el de llegada no me importa, pero si el de partida tiene que ser de dimensión finita, ¿sí? Bajo esa hipótesis, o sea, si yo elimino esa hipótesis, el resultado se vuelve falso, ¿sí? Se pueden dar contraejemplos de esto, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero se puede. Entonces, vamos a suponer que la dimensión de U es menor que infinito. Entonces, lo que se cumple en este caso, bajo toda esta hipótesis, es que la dimensión del espacio de partida es igual a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación, ¿sí? Que son la dimensión del núcleo y la dimensión del imagen, ¿sí? Entonces, la suma de esas dos cosas siempre me tiene que dar la dimensión del espacio de partida. Ahora, la demostración de esto se basa en el siguiente hecho. Vamos a construir una base adecuada para U, ¿sí? De manera que yo sé que como esa dimensión es finita, esa base va a tener una cantidad finita de vectores, ¿sí? Entonces, supongamos que la dimensión de U es igual a n, ¿sí? Va a ser algún número natural, ¿sí? No me voy a preocupar de cuál es, pero sé que es un número natural porque la dimensión es finita, ¿sí? Sea U1 hasta U sub nu de t una base del núcleo de t, ¿sí? A ver, aquí ojo, yo sé que el núcleo es un subespacio de U, es un subespacio vectorial. Ya solamente por ser un subespacio vectorial, eso significa que tiene que tener una base, ¿sí? Y la cantidad de elementos que va a tener va a ser exactamente igual a su dimensión, ¿sí? O sea, va a ser justamente este valor de aquí, la nulidad de t. Entonces, estos vectores van a existir, ¿sí? Y son vectores que a su vez pertenecen, además de pertenecer al núcleo, ¿sí? También pertenecen a U, ¿sí? Porque el núcleo es un subespacio de U. Así que todo elemento del núcleo a su vez pertenece a U. Entonces voy a tomar una base dada de eso. Sean además unos vectores que voy a tomar desde nu de t más 1 hasta, hasta u de n, subconjunto de U, tales que esto que va a llamar beta, que va a contener todos los vectores desde U1 hasta U de nu de t, y después le voy a agregar estos nuevos que agregué, que están indexados desde nu de t más 1 hasta n. Entonces voy a pedir que esos vectores sean tales que esto es base de U, ¿sí? Esto siempre se puede hacer. Si yo tengo una base de un subespacio vectorial de otro espacio más grande, yo siempre puedo encontrar vectores, ¿sí? De manera que yo los voy agregando a esa base y voy agrandando el espacio que voy generando. Y eventualmente, si el espacio es de dimensión finita, el espacio más grande, termino completando todo el espacio y obtengo una base, ¿sí? Entonces, que eso está por ahí por la demostración esto de que a partir de un conjunto generador siempre puedo obtener una base, ¿sí? Que lo que hacíamos era eliminar los componentes linealmente dependientes, pero también habíamos dicho que era lo mismo que yo podía partir por uno solo de los vectores e ir agregando adecuadamente los siguientes, ¿sí?
y así me termino armando una base del espacio completo. ¿Sí? La gracia es que esta base que yo construí de U tiene aquí los vectores que eran base del núcleo, ¿sí? Y le agregué los que faltaban para que sea una base de todo el espacio U, ¿sí? Así que todo esto de acá es un generador de U, eso significa que todo U lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores de acá, todo U del espacio U, y además todos estos vectores de aquí son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, mostraremos que beta prima, que va a estar dada por la imagen de estos vectores, es base de la imagen de T, ¿sí? Entonces, claro, lo que voy a hacer es, tomé mis vectores que eran base del núcleo, le agregué otros vectores para asegurar que lo que me queda es una base de todo el espacio, ¿sí? Y lo que voy a demostrar es que esos vectores que agregué, si los paso por la transformación T, lo que me resulta ahí es una base de la imagen, ¿sí? O sea, lo que yo quiero demostrar es que todo elemento de la imagen se puede escribir como combinación lineal de estas cosas de acá, ¿sí? Y que a su vez estos de aquí son linealmente independientes, ¿sí? Entonces demostremos esas dos cosas. Primero, beta prima es generador de B, perdón, de la imagen de T. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que demostrar. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que los dos vectores anteriores que estaba trabajando y el beta también son todos como vectores que están en U. Ujú. Y ahora en la beta prima ¿Sí? puso la imagen. Entonces ahora se supone que tendríamos que trabajar con los vectores de B. Exacto, Ah, exacto. ya. Entonces, claro, como finalmente todos los elementos de beta prima son evaluaciones de elementos que están en U, son puros elementos que están en B. No, ya. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, yo quiero ver que beta prima es generador de la imagen. Entonces, lo que yo necesito demostrar es que todo elemento de la imagen se puede escribir como combinación lineal de estas cosas de acá. Entonces, sea B en la imagen de T. Por definición, ¿qué significa que esto está en la imagen? Entonces, luego existe algún U en U, tal que T de U es igual a B. ¿Sí? Eso por definición. ¿Sí? Eso significa estar en la imagen. Significa que hay alguna preimagen en alguna parte en el espacio U. Perdón. Ahora, como beta es base de U, vamos a tener que existen constantes alfa 1, o voy a ocupar la misma notación de siempre, ¿sí? Lambda 1 hasta lambda n reales, tales que hacen lo siguiente. U es igual a la suma de lambda 1 por U1 más, y así lo voy a sumar, y lo voy a dejar anotado de esta forma, y van a ver por qué. Hasta la nulidad por el vector ahí que corresponde, más lambda en la nulidad más 1, U nulidad más 1, y ahí después sigo sumando hasta lambda n, u n. ¿Sí? Yo sé que esos lambda existen, ¿sí? De hecho, existen y son únicos, ¿sí? Porque beta es una base de U, ¿sí? Entonces, todo elemento de U yo lo puedo escribir como de una única forma, como combinación lineal de estos vectores, ¿sí? Entonces, notamos que considerando eso, T de U es lo mismo que sumar
lo siguiente, nos va a quedar lambda 1 por t de u1 más, y ahí voy a seguir sumando hasta lambda nu de t, perdón, t, acá de, y aquí voy a explicar este paso, más lambda en nu de t más 1 por t en u nu de t más 1 más, y ahí sigo sumando hasta lambda n por t de un. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Lo único que hice fue tomar esta última igualdad, ¿sí? Y evaluar a los dos lados usando la función t, ¿sí? Pero yo sé que la función t es lineal, así que primero me va a separar todas estas sumas que están acá adentro, ¿sí? Y para cada uno de los términos que van a quedar, me va a botar las constantes hacia afuera, ¿sí? Entonces me termina quedando esto de acá abajo, ¿sí? Eso es solamente la linealidad del operador. Pero resulta que nosotros sabíamos, desde un comienzo, por cómo construimos los vectores, por cómo los consideramos, ¿sí? Habíamos dicho que los vectores desde u1 hasta el vector u sub nu de t eran una base del núcleo, ¿sí? Así que en particular son elementos del núcleo, lo que hace que al evaluar esos elementos en la función t, nos va a dar 0. Entonces, todos estos de acá, todos los primeros términos de la suma dan 0, ¿sí? Y de ahí en adelante dan algún valor, que no sé cuál es, pero lo puedo anotar así. Anota acá, lambda nu t más 1 por t de u nu de t más 1, y después sigo sumando hasta lambda sub n por t de u sub n. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo que, por lo tanto, b, que era igual a t de u, ¿sí? Porque dijimos que b era parte de la imagen, entonces existía un u que hacía que b fuera igual a t de u, ¿sí? Y después demostré que t de u era igual a esta otra expresión. Entonces, por lo tanto, tengo que b es combinación lineal de, voy a ponerle beta prima, ¿sí? Porque fíjense que justamente los términos que me quedaron acá, ¿sí? Los que estoy poniendo acá en esta combinación lineal, son las evaluaciones mediante t de todos los vectores que están desde aquí en adelante, desde el índice nu t más 1 hasta n, ¿sí? Que son justamente los que yo puse en el conjunto beta prima, ¿sí? Con esto, ¿qué demostré? Demostré que cualquier elemento de la imagen se puede escribir como combinación lineal de estos vectores de acá, ¿sí? Entonces, es decir, beta prima es generador de la imagen de t, ¿sí? Ahí, en esencia, lo que demostré fue que la imagen de t está contenida en el generador, en el generado por este conjunto beta prima, ¿sí? Tendría que demostrar que todo elemento que sea combinación lineal de estas cosas de acá pertenece a la imagen. Pero eso es más fácil, ¿sí? Porque fíjense que todos los elementos que estoy considerando en beta prima son elementos que están en la imagen, porque son imagen de algo, ¿sí? Y yo sé que la imagen es un subespacio vectorial, entonces si yo tomo cualquier combinación lineal de ellos, el resultado va a estar en la imagen también, ¿sí? Entonces no me preocupo por eso, ¿sí? Esa inclusión la tengo, digamos, más o menos gratis, ¿ya? Entonces tengo la igualdad, y eso significa que beta prima es generador de la imagen. Ahora yo quiero ver que es linealmente independiente, y con eso voy a concluir. Es linealmente independiente. Entonces, supongamos que tengo una combinación lineal de los elementos de beta prima que me da 0, ¿sí? Sean lambda, bueno, los voy a indexar de la misma forma, lambda nu sub t más 1 hasta lambda n, nr, tales que, tales que
la suma de estas cosas de acá, de estas evaluaciones, U nu t más 1 hasta lambda n t de un es igual a 0, ¿sí? A mí lo que me gustaría concluir a partir de esto, para demostrar la independencia lineal, es que todas las constantes que yo puse acá, desde esta hasta esta de acá, son todas 0, ¿sí? Pero si yo tengo esta igualdad, ¿qué significa? Y voy a hacer el paso inverso al que hice delante, ¿sí? Como yo sé que la transformación es lineal, lo que puedo hacer es meter cada una de estas constantes adentro de las evaluaciones que corresponda, ¿sí? Y después, al sumar todo eso, en el fondo voy a agrupar todo lo que está dentro. Entonces esto me queda lo siguiente, me va a decir que T de la combinación lineal esta que está acá adentro, U nu T más 1, más, y aquí adentro de la función sumo hasta lambda n por un, esto de aquí tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Qué significa que eso sea 0? Esto significa que lambda por nu t más 1 por u de nu t más 1 hasta, sumado hasta lambda n por u sub n, pertenece al núcleo de t, ¿sí? Porque es un vector que si yo lo evalúo en la función me da 0, ¿sí? Ahora, si esto está en el núcleo de t, eso significa que existen ahora valores que van desde lambda 1 hasta lambda nu de t en R, que me permiten hacer lo siguiente, ¿sí? Que me dicen que justamente este elemento que está aquí, que yo estoy diciendo que está en el núcleo, se tiene que escribir como combinación lineal de los elementos que están en la base del núcleo. Perdón. Nu de t, u nu de t, ¿sí? Porque, claro, porque los vectores que están desde u1 hasta u sub nu de t son una base del núcleo, ¿sí? Así que tengo que, si este de acá de la izquierda está en el núcleo, lo tengo que poder escribir de alguna forma, como combinación lineal. ¿Sí? Profe, ¿Sí? creo que le faltó la anotación en la segunda flechita, el delta n un, que pertenecen al núcleo. Aquí, sí, n. Gracias. Gracias. Sí. Ahora, tengo todo eso. ¿Qué puedo concluir a partir de esto? Resulta que si yo reacomodo estos términos, esto me lleva a que, ¿cómo me conviene anotarlo? Lo voy a anotar así. Esto implica que existen lambda 1 hasta lambda nu sub t reales, que hacen que lambda 1 por u sub 1 más, y ahí voy a sumar hasta lambda nu sub t por u de nu sub t, ¿sí? Menos lambda nu t más 1 u nu t más 1, y aquí sigo restando hasta lambda, y aquí también me faltó, hasta lambda n un, vale 0. ¿Sí? Ahí lo que hice fue finalmente tomar todos estos términos que estaban aquí en el lado izquierdo de la ecuación y los pasé restando al otro lado. ¿Sí? Y después escribí la igualdad al revés. ¿Sí? Eso da lo mismo. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy diciendo que si si tengo coeficientes que hacen que esta combinación lineal sea 0, eso me lleva a que además van a existir estos otros coeficientes que van a hacer que toda esta combinación sea 0. ¿Sí? Pero si esta combinación es 0, lo que estoy diciendo es que estoy tomando una combinación lineal de los vectores que van desde u1 hasta un, que me da 0. ¿Sí? Esto es una combinación lineal, da lo mismo que hayan esos signos negativos ahí. ¿Sí? Eso es una combinación lineal. Pero si tengo una combinación lineal de esos elementos que me da 0, necesariamente todos los coeficientes tienen que ser 0. ¿Por qué?
porque habíamos dicho que los vectores desde U1 hasta UN iban a ser tales que formaban una base de U. ¿Sí? Así que si una combinación lineal de ellos me da 0, todos los coeficientes de esa combinación tienen que ser 0. Entonces eso implica que lambda 1 es igual a lambda 2 igual a lambda n igual a 0, ya que beta es base. ¿Sí? Ahora, si todo eso son 0, en particular, estos de aquí, los que iban desde el nut más 1 hasta el n, esos son 0. ¿Sí? Entonces lo que concluí es que si yo tomé una combinación lineal de estos vectores de aquí que me daba 0, necesariamente los coeficientes que estaban asociados ahí eran 0, lo que significa que beta' es linealmente independiente. Así, con todo lo anterior, la dimensión de la imagen de T es igual a la cantidad de elementos que tiene beta', ¿sí? Y la cantidad de elementos que tiene es n menos nu de T más 1, ¿sí? Restando todo eso, y eso más 1. ¿Sí? Es cosa de contar la cantidad de elementos que voy a tener en beta. ¿Sí? Entonces, esto es igual a n menos nu de T más 1 más 1. ¿Sí? Eso, lo único que estoy haciendo ahí es contar la cantidad de elementos que tiene beta', perdón. ¿Sí? Y que esto es simplemente n menos nu de T. Y esto, por otra parte, era igual al rango de T. Por lo tanto, si yo reordeno esto, n va a ser igual a la nulidad de T más el rango de T. ¿Sí? Ya, la demostración es densa, sí, es verdad, pero usamos solo conceptos que hemos estudiado en el curso. ¿Sí? Completaciones de base, independencia lineal, las cosas que hace una función lineal, ¿sí? El concepto de lo que es el conjunto imagen, el núcleo, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Es bien técnica, pero ayuda bastante, ¿sí? Porque tiene varias consecuencias que las vamos a ver en un ratito más, porque vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar a la 1:10. ¿Alguna consulta sobre esto? No, profe. Ya, ok. Entonces seguimos en 13 minutitos más, a la 1:10.
Ok. Antes de seguir, consulta sobre el teorema en sí. Ahora vamos a ver un par de aplicaciones, ¿sí? Pero sobre el teorema en sí, queda claro, no tanto cómo se obtiene esta relación, sino que queda claro que efectivamente hay una relación entre lo que decía, que finalmente esas dos dimensiones que estábamos tratando, que por algo le habíamos puesto nombres, ¿sí? Que era la nulidad y el rango, están estrechamente relacionadas, ¿sí? O sea, sabemos que esa suma siempre va a tener que ser igual a la dimensión del espacio de partida, ¿sí? Y eso sale directamente de la existencia de las bases para los espacios vectoriales, ¿sí? No sé si hay alguna consulta en torno a eso. Ok, entonces vamos a seguir. Con esto vamos a terminar hoy día. Vamos a dar un último teorema. Vamos a considerar T una función lineal. Entonces se tiene lo siguiente. Lo primero, si los dos espacios asociados acá, ¿sí? El espacio de partida y el espacio de llegada, tienen la misma dimensión, entonces T inyectiva equivale a que sea sobreyectiva, lo que a su vez equivale también a que T sea biyectiva, ¿sí? Así que si yo quiero chequear la biyectividad de una función lineal, ¿sí? Me basta con chequear que los espacios tengan la misma dimensión y además demostrar que es o bien inyectiva o bien sobreyectiva, cualquiera de las dos, ¿sí? Porque al final va a ser todo equivalente, ¿sí? Eso ya genera una primera diferencia con las funciones en general, ¿sí? Porque para una función en general, estas equivalencias de acá no tienen por qué ser ciertas, ¿sí? Segundo, si la dimensión del espacio de partida es estrictamente más grande que la dimensión del espacio de llegada, entonces T no puede ser inyectiva, ¿sí? Esto sí se relaciona un poco con los conceptos de, digamos, de funciones en general, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo tengo una función entre dos conjuntos finitos, ¿sí? Dos conjuntos finitos, yo sé que si el conjunto de donde parto tiene más elementos que el conjunto donde llego, entonces la función no puede ser inyectiva, porque necesariamente dos de los elementos del conjunto de partida van a tener que llegar al mismo del de llegada, ¿sí? Aquí lo que pasa con las transformaciones lineales es que pasa más o menos lo mismo, pero en términos de las dimensiones de los espacios, ¿sí? Profe, ¿Sí? acá era como, por ejemplo, cuando decía que U era como en R3 y la B era en R2, una cosa así, Ujú. ¿o no? ¿Sí? Ya, ahí no podría ser inyectiva. No, jamás puede ser inyectiva una función de ese estilo, ¿sí? Porque en el fondo tengo tres dimensiones que traspasar a un espacio de dos dimensiones. Entonces, hay dos dimensiones del espacio original que van a tener que colapsar en una. Sí, esa es más o menos la idea. Ya, profe, gracias. De nada. De la misma forma, si la dimensión de U es estrictamente menor a la dimensión de B, ¿sí? El caso contrario, entonces T no puede ser sobreyectiva, ¿sí? Aquí la idea es más o menos la misma, ¿sí? Si el espacio donde parto tiene menos dimensiones que el espacio a donde llego, ¿sí? Lo que nos va a pasar necesariamente es que al pasar estas dimensiones que tengo en el espacio de partida, al pasarla al espacio de llegada, me van a quedar, digamos, dimensiones sin visitar en el espacio de llegada, ¿sí?
Y eso va a significar que van a haber puntos que no van a tener preimagen, lo que significa que la función no puede ser sobreyectiva. Y cuarto, U es isomorfo a B. Sí, solo sí, la dimensión de U es igual a la dimensión de B. ¿Sí? Y esto es consecuencia de todo lo anterior, sí, eso último. ¿Sí? Porque si U es isomorfo a B, significa que hay una función biyectiva entre las dos. ¿Sí? Entonces, no se puede tener que la dimensión de U sea mayor a la de B, porque en ese caso la función no podría ser inyectiva, lo que sería una contradicción. Tampoco voy a poder tener que la dimensión de U sea menor a la dimensión de B, porque entonces la función no podría ser sobreyectiva, lo que también sería una contradicción. Entonces, la única opción que me queda es que la dimensión de U sea igual a la dimensión de B. ¿Sí? Y de la misma forma, ahora, si la dimensión de U es igual a la dimensión de B, yo quiero probar que U y B son isomorfos. ¿Sí? O sea, yo quiero chequear que existe una transformación lineal que es biyectiva entre las dos. ¿Sí? Pero si U y B tienen la misma dimensión, yo sé que ahí inyectividad, sobreyectividad y biyectividad son lo mismo. Entonces me va a bastar con encontrar una función inyectiva entre los dos espacios. ¿Sí? Y esa función inyectiva se puede definir de forma bastante simple. Lo que voy a tener que hacer es tomar en U una base que va a tener, digamos, n elementos, ¿sí? Y una base de B que también va a tener n elementos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es cada elemento de U, de la base de U, ¿sí? Digamos, el primero de la base se lo voy a asignar al primero de la base de B. Al segundo de la base de U se lo asigno al segundo de la base de B, y así. Y ahí después se puede demostrar que esa transformación, que la tengo definida solamente en la base, en realidad me va a definir una transformación lineal y que va a ser inyectiva. ¿Sí? Y siendo inyectiva, voy a tener automáticamente que va a ser biyectiva, porque las dimensiones de U y B son iguales. ¿Sí? Así que voy a aplicar la parte U. Ahora, todo esto son consecuencias del teorema de nucleimagen. ¿Sí? Entonces vamos viéndola una por una. Vamos a suponer acá, ¿sí? Suponemos que la dimensión de U es igual a la dimensión de B. ¿Sí? Con eso, esa va a ser nuestra hipótesis general en esta parte. ¿Sí? Entonces voy a demostrar primero que T inyectiva implica T sobreyectiva. Ah, sí, no lo mencioné, perdón. En toda esta parte estamos asumiendo que la dimensión de U es finita, ¿sí? Porque si no, estos resultados se vuelven falsos, ¿sí? Entonces vamos a demostrar primero que si la función T es inyectiva, entonces va a implicar directamente que es sobreyectiva, ¿sí? Eh, entonces vamos a suponer que estas dos cosas son iguales e iguales a n, ¿sí? Le vamos a poner un nombre a eso, ¿sí? Ya, y tenemos que T inyectiva vamos a ver que T inyectiva implica sobreyectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que n es igual a la nulidad de T más el rango de T, ¿sí? Eso es por teorema de nucleimagen, ¿sí? Y además, y además vamos a tener que la nulidad de T es cero, ya que T es inyectiva. Y eso lo habíamos visto arriba, ¿sí? Finalmente, inyectividad equivale a que el núcleo sea solamente el cero y eso equivale a que la nulidad sea cero. Luego, el rango de T, que es la dimensión de la imagen, es n, que es igual a la dimensión del espacio de llegada, ¿sí? Porque estamos bajo el supuesto de que la dimensión de U y la dimensión de B, ambas valen n, ¿sí? Y también habíamos dicho que esto era lo mismo que decir que, es decir, T es sobreyectiva. ¿Sí? Por el corolario que habíamos escrito más arriba. Entonces ahí demostré que T inyectiva implica T sobreyectiva. Entonces veamos ahora que T sobreyectiva implica T biyectiva.
Ya, aquí va a ser más o menos la misma idea. Sabemos que n es igual a la nulidad de t más el rango de t, ¿sí? Por teorema núcleo-imagen. Y además, como la función es sobreyectiva, ahora en este caso, vamos a tener que el rango de t es igual a n, ¿sí? Que es la dimensión del espacio B. Bueno, y si tengo esto, voy a ponerlo acá entre paréntesis también, ya que t es sobreyectiva. Luego, vamos a tener que n es igual a la nulidad de t más el rango de t, que es n. Así que estas dos cosas se me cancelan y lo que me queda es que la nulidad de t es 0. Es decir, t es inyectiva, lo que entrega la biyectividad, ¿sí? Porque estamos todo el rato sobre el supuesto de que la función es sobreyectiva. Así que a partir de la sobreyectividad demostré que además es inyectiva, entonces tengo las dos condiciones al mismo tiempo, así que tenemos la biyectividad de la función. Y la última, que está ya por anotarla nomás, ¿sí? T biyectiva implica T inyectiva, y esto es simplemente por definición. ¿Sí? Así que cerré el ciclo, ¿sí? Demostré que inyectividad implica sobreyectividad, después demostré que sobreyectividad implica biyectividad, y después demostré que biyectividad implica nuevamente la inyectividad, ¿sí? Así que tenemos la cadena de equivalencias correspondiente. ¿Sí? De hecho, esa última parte, esta es cierta para cualquier función, ¿sí? Ni siquiera tiene que ser lineal, ni siquiera tengo que estar trabajando en espacios vectoriales, ¿sí? Biyectividad siempre implica inyectividad, por definición. Ahora, la segunda. Vamos a suponer ahora que la dimensión de U es más grande que la dimensión de B, ¿sí? Entonces, supongamos que la dimensión de U es mayor a la dimensión de B, y que lo que queremos demostrar es que la función no puede ser inyectiva. Entonces vamos a suponer lo contrario, vamos a suponer que sí es inyectiva. Luego, la nulidad de esta transformación tiene que ser 0. Ahora, por teorema núcleo-imagen, vamos a tener que n es igual a la nulidad de t más el rango de t, y eso va a implicar finalmente que n tiene que ser igual al rango de t, ¿sí? Pero la dimensión de b es más chica que la dimensión de u, que es igual a n, ¿sí? Eso significa que, eh, a su vez, esto es igual al rango de t. O sea, lo que estoy diciendo es que el rango de t es más grande que la dimensión de b. Y eso no puede ser, ¿sí? Por lo que había mencionado antes también. Como la imagen es un subespacio vectorial de b, su dimensión siempre tiene que ser menor o igual, ¿sí? Y acá demostré que era mayor, ¿sí? Así que eso es una contradicción. Eso no puede ser, así que el supuesto de que t era inyectiva es falso. Por lo tanto, t no es inyectiva. Parte 3. Va a ser más o menos la misma idea. Vamos a suponer ahora, vamos a suponer que la dimensión de u es menor a la dimensión de b, y que t es sobreyectiva.
y vamos a repetir la misma idea. Luego vamos a tener que el rango de T es igual a la dimensión de B, ¿sí? Que eso significa ser sobreyectiva. Por teorema núcleo-imagen, vamos a tener que N es igual a la nulidad de T más el rango de T. Y eso implica que N, que era la dimensión de U, es igual a la nulidad de T más el rango de T, que dijimos que era igual a la dimensión de B, ¿sí? Por sobreyectividad. Eso nos lleva a que la nulidad de T es igual a la resta entre la dimensión de U y la dimensión de B, en ese orden, ¿sí? Pero si yo miro mi supuesto de que la dimensión de U es menor que la dimensión de B, entonces lo que voy a tener es que esa resta es menor que 0. Y eso no puede ser porque la dimensión de un espacio vectorial nunca es negativa, ¿sí? Porque finalmente es la cantidad de elementos que tiene alguna de sus bases, ¿sí? Así que en el peor de los casos esa dimensión vale 0, no puede ser un número negativo, ¿sí? Por lo tanto, T no es sobreyectiva, ¿sí? Y nos queda ver la última, ¿sí? Que si son isomorfos, entonces las dimensiones son iguales. Bueno, en realidad no lo voy a repetir, ¿sí? No lo voy a escribir de nuevo, pero es lo mismo que explicaba adelante, ¿sí? Si son isomorfos, hay una función biyectiva. Si hay una función biyectiva, entonces las desigualdades entre las dimensiones no pueden ser estrictas, porque si no la transformación no podría ser biyectiva, así que se tiene que tener que las dimensiones son iguales, ¿sí? Y si las dimensiones son iguales, lo que puedo hacer es construir el operador. Eso podría hacerlo. A ver, más que nada para que quede más claro. Entonces mostraremos solo el implica hacia la izquierda, ¿sí? O sea, vamos a demostrar que si las dimensiones son iguales, entonces los espacios son isomorfos, ¿sí? La otra ya la expliqué 2 veces ya, así que no lo voy a volver a escribir. O sea, no lo voy a escribir, ya lo expliqué 2 veces. Si la dimensión de U es igual a la dimensión de B es igual a N, entonces podemos tomar beta igual a U1 hasta UN y beta prima igual a B1 hasta Bn, ¿sí? Que son subconjuntos, el primero es subconjunto de U y el segundo es subconjunto de B, ¿sí? Entonces yo puedo tomar estos dos, que sean bases de U y B respectivamente, y considerar T de U a B definida por T de U sub I igual a B sub I para todo I entre 1 y N, ¿sí? En el fondo para esta cantidad finita de puntos que tengo, ¿sí? Los elementos de la base de U, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a crear una función tal que si yo la evalúo en U sub I, el resultado me da B sub I, que es el elemento correspondiente en la base del espacio de llegada, ¿sí? Esto de acá me define efectivamente una transformación lineal sobre todo el espacio U, ¿sí? Porque si yo tomo un elemento cualquiera de U, yo sé que se puede escribir de una única forma como combinación lineal de, eh, eh, de los elementos U sub I, ¿sí? Y si lo evalúo, la transformación lineal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a separar las sumas y botar los ponderadores hacia afuera, ¿sí? Y me va a dar un resultado que va a estar definido de forma única, ¿sí? Entonces eso de ahí define una función que va a ser lineal por cómo la estoy definiendo. Y por último, se puede demostrar que es inyectiva, ¿sí? Entonces voy a ponerlo acá para no alargar más esto. Se demuestra
que T define una función lineal e inyectiva, ¿sí? Y con eso me basta, ¿sí? Porque como estoy en el caso en que las dimensiones son iguales, yo sé que, que solamente la inyectividad de una función lineal es equivalente a la biyectividad. Así que ahí tengo que hay un isomorfismo entre los dos espacios, ¿sí? Ok. Esto de acá nos permite entender un poco mejor este resultado, que yo les decía, por ejemplo, que el espacio de polinomios de grado menor o igual a 5, ¿sí? Que yo sé que tiene dimensión 6, va a ser siempre isomorfo a cualquier otro espacio de dimensión 6, ¿sí? Por ejemplo, el espacio R6, o el espacio de matrices de 2×3, ¿sí? También al espacio de matrices de 3×2, ¿sí? O al espacio de matrices de 1×6, con una fila y 6 columnas, ¿sí? Y cualquier otro espacio que yo pueda encontrar de dimensión 6, ¿sí? Todos ellos son isomorfos, o sea, en esencia son lo mismo, solo están escritos de distintas formas, ¿sí? Eh, eso, ¿sí? Esto va a ser esencial en lo que vamos a ver de ahora en adelante, ¿sí? Que va a ser el asunto de matrices representantes de una transformación lineal y la diagonalización de matrices, que tiene que ver con el asunto de vectores y valores propios. Y va a ser importante porque finalmente lo que vamos a ver es que cualquier función lineal, independiente de los espacios donde yo lo esté trabajando, si son de dimensión finita, eh, yo puedo de una manera pilla verlo como una transformación entre dos espacios de la forma Rn, ¿sí? Que en el fondo va a ser R a la dimensión de uno de los espacios y después el otro R a la dimensión del otro de los espacios, ¿sí? Y que va a ser representable mediante una matriz. Entonces la transformación lineal va a ser exactamente lo mismo que tomar esa matriz y multiplicarla por un vector adecuado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, que es el asunto de las matrices representantes, y vamos a finalizar después con diagonalización. Yo creo que lo más probable es que partamos con el asunto de valores y vectores propios primero, ¿sí? Para que tengan esa materia para la tarea, y después vamos a relacionarlo con el asunto de las matrices representantes, que en el fondo va a ser una consecuencia de ambas cosas simultáneamente, ¿sí? Eso, estamos pasados en 3 minutos. No sé si hay alguna duda. Profe, ¿Sí? Dime. la tarea 8 va a ser de transformación. ¿Cómo? ¿La 8 va a ser de qué? ¿Sí? Ah, a ver, va a ser de lo que vimos la semana pasada. Sí, van a ser transformaciones lineales. Yo creo que va a ser determinar el núcleo y la imagen de alguna transformación lineal. ¿Sí? Que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Durante la tarde les voy a subir el enunciado del ejercicio 8. ¿Ya? Eso. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Ya que tengan una buena semana. Chao, chao.